No, se está transmitiendo por la alianza, pero ya están jugando en Barcelona. Sí. Pero ya se va a poner en preguntas y sobre todo al final pues pasar. Que alguien esté pendiente de las preguntas, ¿no? Porque estará transmitiendo la alianza, pero no sé si en Cubanos en Barcelona la gente preguntará. Sí, ya está preparada la presentación. ¿Qué canal final? No, se va a seguir desde Cubanos en Barcelona, ¿eh? Desde Cubanos en Barcelona se va a seguir. Vale, pero la transmites desde la alianza para... No, al final ya he hecho un puente y ya lo he arreglado. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Sí, aún no le he dado el botón. que salió a buscar unas cositas, yo lo dije porque pasó una mala noche ayer y ya se sentía mal, le di a tomar una pastilla y así fue que pude hacer el día. Le pintaste a WhatsApp a ver si está, él queda los ojos encendidos, dice que le pintas a WhatsApp. ¿Ya te sale? Sí, lo veo. Es que él está conectado, yo veo que está conectado. ¿Os parece hacer unos, yo intentaré hacer 5 o 10 minutos, de ser corto, y hacéis un poco más de tiempo, digo, cada uno? ¿Hacéis unos 20 minutos o como queráis? Bueno, lo que tengas preparado y ellos... ¿Cómo tú lo vas a hacer? ¿Que hay una intervención? Claro, sí, le haré preguntas de esas cosas. Vale. ¿Sí? Vale. Si te queda alguna cosa en el tintero, pues Sí, yo voy pasando. Yo, luego van hablando. vale. Yo estaré pendiente también del chat por si hago. Y... no contesta, ¿no? Pues
por WhatsApp, dice la... Sí. Cojo un boli, ¿sabes? Escolta'm, on mirem? Ho dic perquè quedi més televisiu. És igual. Endavant, ja està. La petita o la petita? Vale, vale. Sí, bueno, pues... Ahora estoy escribiendo. Un momento, estoy escribiendo. Está escribiendo nada. Sí, ahora empezaremos, pero... Correcto. No, estás para ver si me lo preparemos o qué te mando antes. Sí, es que me está escribiendo. Pero yo creo que no va a entrar porque si se junta mal. Exacto, esta gente vive bajo mucha presión. Perquè a mitja pots intentar connectar. A mitja pots donar bé. Vale. Sí, doncs comencem, no? Vale. No viene. No viene. Què dius que no? Que no viene. Ah, bueno. Bueno, lo menciono igual, ¿no? Por si acaso. Por si... Vale. ¿Sale aquí? No. La foto. Vale. Som-hi. Ya tendremos otra ocasión. Ya empezamos, ¿eh? Bueno, molt bona tarda. Benvingudes i benvinguts tots. Som transmiten en directo desde el Colegio de Periodistas de Cataluña. Buenas tardes sobre todo a toda la gente que nos está viendo también desde Cuba, desde la isla, porque especialmente, y ya sabemos que las condiciones son duras para conectarse allí, así que doble gracias, más para aguantar pues una conferencia que puede ser de 1 hora y media, 2 horas, que nos vamos a alargar. Som aquí, em dirigeixo en primer lloc a la gent de Catalunya, que potser és la que desconeix una mica més la situació que s'està vivint en aquests moments a l'illa de Cuba. I ja que som al Col·legi de Periodistes, vull aprofitar per dir que també la funció dels periodistes és precisament posicionar-se quan hi ha règims, quan hi ha actuacions polítiques, quan hi ha causes socials que realment són absolutament injustes, com en aquest cas és la causa de Cuba. I ho dic perquè també a Catalunya hi ha un malentès molt gran sobre tot el que passa a l'illa. Evidentment queda lluny, evidentment tenim molts altres temes, però els vincles històrics amb l'illa són molt importants. I també vull apel·lar aquí, això és un acte periodístic, però vull apel·lar a la responsabilitat històrica que té Catalunya, un deute històric que té amb l'illa, perquè molts dels palaus, molts dels diners, molts de les grans construccions, hospitals que tenim al nostre país, especialment a la zona costanera, deriven i van derivar en aquest cas de tràfics d'esclaus, de negocis que de vegades van ser honrats, però de vegades no van ser tan honrats. Tot això ho dic perquè ara Cuba necessita la nostra ajuda més que mai, l'ajuda d'Europa i l'ajuda, en aquest cas, també nostra, evidentment, en primer lloc. I aquesta responsabilitat és també periodística.
Això és un acte periodístic, no és un acte polític. Aquí hi haurà gent de sensibilitats molt diferents, però és un acte periodístic. És a dir, estem constatant que a Cuba no hi ha un govern legítimament establert, no hi ha una mal anomenada revolució social. A Cuba hi ha una dictadura des de fa 62 anys. Hi ha una dictadura que, a més, ha estat sagnant, que més vulnera drets fonamentals bàsics, com tota dictadura, és a dir, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat d'informació, que està dintre d'aquest dret a la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat de reunió, el dret a la llibertat de premsa, fins i tot el dret a la llibertat de moviments, el dret a la llibertat sindical, el dret també a la diversitat de partits polítics, perquè recordem que fa 62 anys a l'illa de Cuba només existeix el Partit Comunista de Cuba. Cuba ha estat una dictadura sagnant, com dic, perquè hi ha hagut més de 1.000, 2.000, milers, no 1.000, 2.000, milers d'afusellaments, a més, afusellaments absolutament indiscriminats. El règim cubà ha participat també del narcotràfic, el règim cubà ha participat també i ha creat camps de concentració i un camp d'extermini, coses que de vegades no s'expliquen, coses que de vegades no es veuen, coses que de vegades a la llum pública no surten. A tot això no entenem, des d'aquí especialment, quan s'associa als grups polítics d'esquerra a Europa en general o qualsevol manifestació d'esquerra a Europa en general amb figures icòniques, llegendàries de la revolució que estan basades precisament en una mentida, com és el Che Guevara, com és Fidel Castro o com és el cas de l'escolarització, el bloqueig, els mantres continus que deixa anar el govern, en aquest cas no legítim, de l'illa de Cuba. Tot això hauríem de desmentir-ho. Aquí estem presentant uns fets que estan passant ara. El passat 11 de juliol la gent a Cuba va sortir al carrer. Però la gent a Cuba no va sortir al carrer com es va presentar en alguns mitjans catalans o estatals o d'arreu d'Europa per culpa que hi ha un virus molt maligne i per culpa de la situació del Covid-19. La gent a Cuba va sortir perquè n'està fins als nassos. Fa 62 anys que estan aguantant gana, que estan aguantant no llibertat, restriccions en tots els sentits i que estan aguantant com la gent que parlarà avui, que són els importants, periodistes que són a l'illa de Cuba i que estan reclosos a casa seva perquè simplement s'han manifestat en contra, tenen unes idees diferents d'aquelles que tenen els governants, que més que governants haurien de començar a utilitzar noms propis, i aquí té la responsabilitat del periodisme, de delinqüents, de banda criminal organitzada que està governant aquesta illa des de fa 62 anys. Això no és una opinió, això és una constatació del que està passant allà. I per tant creiem molt important que tots puguem apel·lar també a aquests fets i que els que pugueu també us pugueu interessar per moltes publicacions, també per diferents canals de YouTube on us podeu informar de la situació que hi ha en aquests moments a l'illa de Cuba i, per tant, desmentir tots els mites i també criticar aquelles manifestacions que des dels grups catalans, siguin d'esquerra o siguin de dreta, tots intenten ocupar el seu electorat, no? Intenten els de dreta fer electoralisme dient que els d'esquerra són molt dolents perquè donen suport a la dictadura i els d'esquerra donen suport a la dictadura. Per tant, no hi ha dictadures d'esquerres i dictadures de dretes. Hi ha dictadures, hi ha persones que no mereixen governar i que no mereixen tenir el lloc que tenen i que, a més, haurien de pagar les responsabilitats que tenen per tot el mal que han fet. Us semblaria normal que aquí, per exemple, algú en un acte avui mateix posés en dubte o a debat que Francisco Franco Bahamonde va ser un dictador? Això no sé si us semblaria normal. Per tant, no crec que sigui normal tampoc que els mitjans catalans de vegades puguin plantejar si el govern de Cuba és un govern legítim. Això ho hauríem de corregir perquè això ja no és opinió, ja no és contrastar. Això directament és anar en contra dels drets humans i de les llibertats que té la gent a tot el món, perquè tots som absolutament iguals. No m'estenc més. Avui tenim una taula molt interessant i aquesta xerrada és important precisament perquè, d'una banda, tenim al meu costat, d'una banda, el Saide Chalín, que és president de l'Associació Iberoamericana Europea contra el Comunisme, a l'Aidal Mis Menéndez, també, que és vicepresidenta segona i responsable d'Afers Socials de l'Associació Iberoamericana Europea contra el Comunisme, i en connexió des de l'illa, resem perquè la connexió vagi bé, espero que sí, Iliana Hernández, que és corresponsal de Cibercuba a l'Havana, i com hem dit, en arrest domiciliari, per tant, reclosos també a casa seva, i d'altra banda també Camila Acosta, que és corresponsal del diari ABC a l'Havana. Hem intentat també, crec que no serà possible, però hem intentat també i ha intentat col·laborar
el periodista independent Héctor Luis Cocho, també des de l'illa de Cuba. Tots ells en relataran una mica la situació actual que simplement presentem. L'11 de juliol la gent va sortir al carrer per primera vegada des de 1994 a protestar a l'illa, pels carrers de l'Havana. A Sant Antonio de los Baños va començar aquestes protestes en concret i totes aquestes protestes s'han anat estenent i ara hi ha noves mobilitzacions convocades pel proper dia 15 de novembre a l'illa de Cuba. Unes mobilitzacions que esperem que siguin massives i que també comptin amb el suport nostre, amb el suport de tota la comunitat d'Europa, que som els primers que haurien de fer força. Hi ha resolucions, l'última, el dia 16 de setembre del Parlament Europeu, que ve després d'altres resolucions que s'han pres al Parlament Europeu denunciant la situació de falta de drets humans a Cuba, demanant al govern de Miguel Díaz-Canel que reaccioni, que deixi entrar supervisors i parlamentaris europeus a l'illa de Cuba i que deixi en llibertat tots els presos de consciència, tots els presos polítics que hi ha actualment a l'illa, que són més de 1.000 o més de 2.000 des de les últimes manifestacions. Totes aquestes coses les posaran en context precisament els cubans, perquè jo no soc cubà, intento traslladar-ho, intento explicar-ho a la gent d'aquí, però almenys sí apel·lar a aquesta responsabilitat històrica perquè no sabia coses que he investigat i, evidentment, a partir d'aquí som tots els que ens hem d'encuriosir per aquests fets i donar suport, en primer lloc, a tota la gent que està lluitant per la llibertat a Cuba. Saide, és el teu torn quan vulguis. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo desde las redes sociales, las personas que a posterior podrán ver esta conferencia. Agradecemos al Colegio de Periodistas de Cataluña que nos ha permitido la grandísima ocasión, la grandísima oportunidad de explicar, como se titula esta conferencia, qué está pasando en Cuba. En primer lugar, y ya voy a dar paso a las personas que se encuentran en Cuba, explicarles que Cuba vive desde hace 62 años en una irregularidad jurídica. Muchos conoceréis, especialmente las personas de izquierdas, que antes de la llegada de Fidel Castro había otro dictador que se llamaba Fulgencio Batista y que había violado la constitución legítima de Cuba, la constitución de 1940, y que en un manifiesto que firmó Fidel Castro, un manifiesto que se llamaba el Manifiesto de la Sierra Maestra, Fidel Castro se comprometió a restituir esta constitución y a convocar elecciones libres en un corto periodo de tiempo. Fulgencio Batista había violado la constitución. Fidel Castro no solamente la violó, sino que además la derogó de forma irregular, y aunque muchísimos países del mundo, más de 190 países, reconocen a Cuba como un estado libre y soberano, en realidad Cuba es una irregularidad jurídica. Fidel no era presidente de la República, Raúl tampoco lo fue, ahora Díaz-Canel lo es por obra y gracia de un dedazo maravilloso, pero la realidad es que Cuba vive en una irregularidad jurídica. Cuba, de hecho, Fidel Castro presentó una constitución en el año 1975-76, donde él se atornilló a la silla del poder y ahí estuvo hasta que abandonó esa silla y se la pasó a su hermano, y ahora se la han pasado al señor Díaz-Canel, que, insisto, no es presidente de la República de Cuba, no ha sido elegido democráticamente por el pueblo, y la constitución de 1975 y la del 2019, que casualmente no entendemos por qué Camila Costa y Eliana Hernández están detenidas, porque en Cuba, según esta constitución, se reconoce el derecho a la libertad de expresión o se reconoce el derecho a la reunión. Sin embargo, estas personas no pueden manifestarse ni reunirse libremente y se encuentran en esta situación. Quiero mandar un saludo a nuestro querido Héctor Luis Cocho, que no se encontraba bien de salud y no pudo asistir. Héctor Luis, además de ser miembro del Movimiento San Isidro, es miembro de la comunidad LGTBI, para aquellos que en ocasiones dicen defender los derechos de los homosexuales y de los homosexuales cubanos que no están con la dictadura, se han olvidado totalmente. Este chico, por ejemplo, ha sufrido todo tipo de agresiones y violencia, y nunca he visto a ninguna organización de estas levantar la voz por ella. Quiero aprovechar también para enviar ánimos a Luis Manuel Otero Alcántara, que es el líder del Movimiento San Isidro,
y que en este momento se encuentra en una triste y lamentable huelga de hambre en una celda de castigo. También a Michael Osorbo, también al Funky, que son artistas que además de ser miembros del Movimiento San Isidro, interpretaron la popular canción que está nominada ahora a los Grammy, la canción que se llama Patria y Vida, y además Luis Manuel ha sido denominado por la revista Times como nada más y nada menos que formar parte de las 100 personas más influyentes del mundo. Sin embargo, estas personas están tirados en calabozos en Cuba o están presos en sus casas. Pero yo creo que Camila Costa y Liliana Hernández podrían explicar desde su triste encierro cuál es la situación que están viviendo allí. No, perfecto. Demos paso a ellas, que es lo más importante. Ya después vamos a ver. Pues si os parece, empezamos por Ileana. Por Ileana. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfectamente. Hola, bueno, efectivamente estamos en esta situación ya, yo llevo desde el mes de abril que estoy sitiada. La policía ahora en estos momentos se encuentra casi a 200 metros de mi vivienda. Yo tengo una cámara en la esquina de mi casa. Tengo que decirles también que yo soy ciudadana cubana española. Estoy regulada desde el 2018, o sea, desde el 2018 yo no puedo viajar a España. Y también tengo que denunciar el abandono de la embajada española hacia casos como el mío, casos como el de Carolina Barrero, que también es una ciudadana cubana española, y casos como el de Marta Beatriz Roque, que igualmente es ciudadana cubana española. Nosotros estamos sufriendo la represión desde que estamos haciendo este activismo, no solamente periodismo, sino también el activismo político en contra de la empresa criminal que dirige este país, porque nosotros en Cuba no tenemos un gobierno, los gobiernos son elegidos democráticamente, y en Cuba lo que tenemos es una empresa del crimen organizado, así es como se le tiene que denominar a estas personas que lamentablemente ha sido una especie de lección hacia el comunismo como si fuera algo bueno que sucede en Cuba. Pero hasta el momento que existieron las redes sociales aquí en Cuba, y el mundo ha estado viendo la situación que vivimos nosotros los cubanos, que el mundo ha estado viendo que ellos no están ahí porque el pueblo quiere que esté ahí, simplemente están ahí porque usan la fuerza. Hay un grupo que se llama la policía política, que nosotros le llamamos los represores, que son los que se encargan de silenciar al pueblo cubano, de ir casa por casa de esas personas que nos manifestamos abiertamente en contra del Partido Comunista de Cuba y reprimir, aislarlo de la sociedad, amenazarlos, intimidarlos, y esa es la situación que vivimos nosotros aquí en Cuba. Yo en lo particular llevo desde el 2018 que estoy regulada, no me dejan salir de Cuba. En mi situación están también 200 personas o más, incluso Camila Costa también está regulada. Estoy sitiada desde el 9 de abril del 2021, y por haber sido también una de las acuarteladas del movimiento San Isidro. Yo fui una de las que me acuartelé en la fecha del 16 de noviembre al 26 de noviembre ahí en la sede de San Isidro. Tengo una cámara en la esquina de mi casa que me la han puesto desde el 12 de diciembre aproximadamente, que es la que vigila mis movimientos. Cuando yo salgo, enseguida vienen los represores detrás como si fueran, y dan muestra de que me están vigilando, de que me están siguiendo, y solamente necesitan una orden, una llamada por teléfono, que les digan que me detengan, que me secuestren para secuestrarme. Yo he sufrido varias detenciones, de hecho sufrí un allanamiento el 8 de enero del 2020, ya hace más de un año,
que sufrí este allanamiento en mi vivienda. Fui acusada de receptadora. Receptadora es que compro artículos robados o que tengo artículos robados, incluso demostrando que todos los artículos que se llevaron de mi vivienda son míos. Aún no me han hecho ningún juicio, para que ustedes vean para lo que sirve la justicia en este país. No hay justicia. Hace más de un año que yo supuestamente estoy esperando que me hagan un juicio porque no acepté la supuesta multa que me querían poner por la acusación de receptadora para que ellos se quedaran con mi equipo, y pedí ir a juicio. Bueno, todavía a fecha de hoy, hace más de un año, va a ser 2 años dentro de pocos meses, y a mí no me han citado, no me han devuelto los 1.000 pesos de fianza y no me han devuelto ninguna de las cosas que se llevaron de mi casa. No solamente no me la han devuelto, sino que soy una de las multadas de la ley 370. Fui la primera, de hecho, el 13 de enero del 2020 me multaron con la ley 370, 3.000 pesos, y se quedaron con mi ordenador personal y con mi teléfono personal. De mi ordenador adquirieron fotos mías y las subieron a las redes sociales. Por suerte para mí no son fotos que sean comprometidas, pero las quisieron usar para desacreditarme a mí, y yo hice la denuncia porque, vamos, mi ordenador, si lo tienen los que son supuestamente autoridades del país, ¿cómo esas fotos llegan a internet? Se supone que la sacaron ellos mismos. Entonces yo hice la denuncia y la denuncia no fue aceptada. De la misma manera también estoy denunciando que esté regulada, estoy denunciando al MIRIM y a Migración por estar regulada, y todavía mi caso está ahora mismo en el Supremo, en el último recurso, porque no han aprobado absolutamente ninguna de las denuncias que yo he entregado con un abogado y todo, denunciando que estoy regulada injustamente. Y todo lo que han hecho es denegarlo, o sea, no me aprueban la denuncia, y esa es la única respuesta que tengo. Ahora mismo estoy sitiada, como les dije, tengo la patrulla a 200 metros, y bueno, esta es la situación que estamos viviendo nosotros aquí en Cuba. Liliana, déjame recordar que la gente también puede intervenir o preguntar a través del chat que está en directo también, por si tienen preguntas a los ponentes. Aquí en la mesa también las formularemos un poco. Ya que mencionabas al movimiento San Isidro, hay un libro también interesante que podéis consultar que se llama Los acuartelados en San Isidro, Crónicas sobre disidencia artística en Cuba 1961-2021, de Arsenio Rodríguez Quintana, Ediciones Montané. Esto también se puede comprar, se puede consultar este libro, que es una historia un poco de este movimiento. Me queda una cuestión que estaría bien aclarar también, sobre todo de cara a la ciudadanía europea. Cuando hay estos procedimientos, como en tu caso, ¿cómo actúa la policía? Es decir, ¿cómo te comunica todas estas retenciones o irregularidades? No, yo no tengo ninguna, no me comunican absolutamente nada. Ellos se ponen allá afuera, ponen la patrulla allá afuera. Si yo salgo, me dicen que no puedo salir, o directamente a mí nunca me han dicho no puedes salir. A mí simplemente cuando yo salgo me detienen, me llevan a la estación de policía, se inventan cualquier cosa, desacato o lo que les dé la gana a ellos para estar ese tiempo ahí en la estación de policía. Luego firman ellos unos papeles, porque yo nunca firmo nada, y me devuelven a mi vivienda a altas horas de la noche. Antes me tenían 24 horas en un calabozo, ya hace más de un año que no me mantienen en calabozos, simplemente me dejan en un salón de reuniones o en la misma patrulla, y luego me traen hasta mi vivienda. Pero no hay ninguna ley, yo no estoy acusada absolutamente de nada. Ya le digo que yo en el 2020 fue que me hicieron el allanamiento en mi casa, me acusaron de receptadora, y yo estoy bajo fianza, supuestamente, bajo fianza, pero no me han vuelto a llamar. Yo no sé si tiene un tiempo determinado, o si han archivado el caso. A mí no me han avisado, no le han avisado a mi madre, que es la que pagó la fianza. A mí no me han dicho absolutamente nada. Antes
usaban al jefe de sector para venir a citarme, hasta que ya yo le dije al jefe de sector que ya no era ninguna delincuente, que no se cogiera para eso, que su trabajo es estar detrás de los delincuentes, que yo pienso diferente y que eso a mí no me hace delincuente. Entonces, desde entonces no ha vuelto por aquí el jefe de sector a traerme ninguna citación ni nada. A mí simplemente ya me han dejado como un caso perdido. Cuando yo salgo, cuando les da la gana a ellos me secuestran, pero ya no me envían citaciones como antes, porque yo la deniego al momento y no me presento a ninguna de las citaciones porque son ilegales. Bueno, no sé si tenéis alguna otra cuestión para Eliana también que pueda explicar. Yo no sé si también puedes hacer tu trabajo, digamos, estos días, aunque sea desde casa, y en qué condiciones y cómo puedes ejercer el periodismo en estas condiciones. Sí. Otra de las cosas que se me olvidaba, yo desde el 16 de abril, mi familia y yo nos cortaron los datos móviles, la entrada a internet, entonces tengo que buscar otras vías para poder estar aquí con ustedes y para poder transmitir desde mi casa. Antes yo salía a hacer entrevistas, además de hacer entrevistas, hacía mis directas desde la calle, pero claro, ahora en estas condiciones en las que estoy me es imposible y la única vía que tengo es recibir la información por internet. Las personas me contactan por internet, me cuentan, me envían vídeos de la situación que tienen y es de la manera de la que estoy trabajando ahora desde mi casa, porque cuando salgo o me pueden detener o siempre tengo a la policía detrás. Incluso cuando salgo a correr ha salido hasta la patrulla detrás de mí para dar acto de presencia y decirme estamos aquí y te podemos llevar cuando nos dé la gana a nosotros. Yo quisiera escuchar a Camila, ¿no? Y después hacemos preguntas, ¿os parece? Porque ella está esperando desde hace ya bastante. Pues saludamos también. Sí, yo pienso que saludamos a Camila y escuchamos también una intervención de Camila, que ya lleva un tiempo. Saludo a ambas. Buenas tardes, Camila. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Camila Costa, que es corresponsal del ABC en La Habana. Adelante. Gracias primero por la invitación. Un placer estar compartiendo acá con los colegas y con todas las personas que se solidarizan con lo que está sucediendo en Cuba. Bueno, Iliana mencionaba algunos de los patrones represivos que padecemos los periodistas. Yo creo que es tarea compleja relatar todo esto. A veces se nos saltan algunas cosas porque llega el momento también que uno como mecanismo de defensa quizás llega a asimilar todo eso como parte de la rutina, de la realidad, de la normalidad de nuestras vidas, pero no es normal. No es normal que te secuestren, no es normal que permanezcas sitiado en tu casa, como es mi caso, que llevo ya casi 3 meses sin poder salir de mi casa. No es normal que te hagan registros en tu vivienda, no es normal que te multen, que te interroguen, que te amenacen a ti, incluso a tus familiares y amigos. Y esta es parte de la cruda situación que vivimos los periodistas en Cuba, simplemente por ejercer nuestra profesión, por informar y informar la verdadera realidad cubana, que es esta situación represiva que se vive en Cuba hace 62 años. En mi caso, bueno, también soy multada por el decreto ley 370 que mencionaba Iliana el pasado año, que nosotros, una serie de periodistas y de activistas que fuimos fundamentalmente las víctimas de este decreto, ideamos toda una campaña contra esta llamada ley Azote, porque estaba destinada precisamente eso, a censurar a los periodistas y a todas las personas que de alguna manera ejercían la libertad de expresión. Yo fui detenida el día 12 de julio por reportar las manifestaciones acaecidas el día anterior, ese estallido popular que sucedió en más de 40 localidades del país, algo inédito en la historia de Cuba. Mi familia me dio por desaparecida por unas 48 horas. Finalmente me liberaron a los 4 días. Y digo me liberaron, pero realmente no estoy libre. Desde ese día, desde el 16 de julio, estoy con una medida cautelar de reclusión domiciliaria. Estoy siendo acusada de desorden público y de instigación a delinquir
2 delitos comprendidos en el Código Penal cubano, por los cuales yo pudiera ser sancionada de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Y bueno, desde entonces estoy en espera de este juicio. Hasta ahora no he tenido noticias y estoy en esta reclusión domiciliaria hace casi 3 meses. Además de esta reclusión domiciliaria, me tienen constantemente, es decir, diario, una patrulla policial en la esquina de acá de la casa y alrededor de 5 agentes, contando los 2 oficiales de la seguridad, los 2 oficiales de la policía y de la seguridad del Estado, permanentemente, simplemente para impedirme salir a la calle. No he podido salir, solamente en unas 2 o 3 ocasiones para ver a mi abogado, y siempre con la supervisación de estos oficiales de la seguridad del Estado, quienes me siguen a todas partes. Y yo quiero referirme, además de toda esta situación represiva, algo que mencionaba Zaide al inicio, y es que la Constitución de Cuba, la de 2019, reconoce algunos derechos humanos, como es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de reunión y manifestación. Pero nada de esto importa al régimen cubano. Ellos son los dueños de este país y hacen como tal lo que les venga en gana, como bien decía Iliana. No importa que incluso estén violando su propia legislación, no importa si incluso están violando su constitución, porque se trata de eso, de una dictadura y de un estado terrorista. La Constitución reconoce, ya les decía, estos derechos, y ya por casos como el nuestro ya vemos cómo nos violan esos derechos, y yo creo que esto forma parte, y es importante entenderlo también, de este camuflaje y de este cambio fraude que se está generando en Cuba desde hace muchísimos años. El régimen cubano se ha dado cuenta de que la comunidad internacional cada vez más está denunciando la dictadura, y pues están simulando una especie de cambio, y por eso se vieron obligados a reconocer estos derechos en esta Constitución, pero para nada se respetan. Yo creo que no hay un solo artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que no se viole en Cuba. Y vemos, por ejemplo, en la represión a los periodistas, pero vemos también que la forma que ellos tienen de deshacerse de nosotros es obligarnos al exilio, al destierro. Yo estoy regulada también como Iliana desde hace casi 2 años, y hace poco fue que me entregaron la notificación oficial. Hace 2 años estoy regulada y hace unos 2 meses fue que me entregaron la notificación oficial. Pero la forma que ellos tienen de deshacerse de nosotros es obligarnos al exilio. Ya me lo han propuesto en varias ocasiones como parte de sus amenazas, porque eso es lo que ellos quieren, deshacerse de nosotros para así aliviar la presión interna. Y yo creo que lo más preocupante de todo esto es la complicidad que tienen todavía muchos gobiernos con el régimen cubano. Y en el caso, por ejemplo, de Iliana, que es ciudadana española, en el caso mío, que soy corresponsal del diario ABC en La Habana, no sé, Iliana, cómo ha sido hasta este momento. La última vez que hablé con ella me había dicho que era similar, pero ni una sola ocasión la Embajada de España en La Habana se ha comunicado, al menos conmigo, para preocuparse por mi situación, para solidarizarse por lo que está sucediendo en mi caso como periodista, como corresponsal del diario ABC, y creo que a Iliana le ha sucedido algo similar. Hace unos meses yo también entrevisté al entonces embajador de la Unión Europea acá en La Habana, Alberto Navarro, y este señor llegó incluso a decirme que él no consideraba que Cuba fuera una dictadura. Y yo creo que en las circunstancias actuales, esta especie de complicidad con el régimen cubano es caótica, para mí es abismal, es tremendamente penosa, y es algo que también tenemos que denunciar, que comenzó a cambiar el 11 de julio debido a la masividad de las protestas, pero todavía queda mucho por hacer. Ante la indefensión total que tenemos los cubanos, porque ya sabemos que ni siquiera las leyes nos respaldan, lo que nos queda como forma de respaldo, valga la redundancia, es ese apoyo internacional. A mí me liberaron el 16 de julio después de 4 días detenida por el apoyo internacional. Llegó un momento que yo me convencí, estando ahí adentro, que esa iba a ser la oportunidad que el régimen cubano estaba esperando para condenarme a prisión, una larga condena. Eso es parte de lo que enfrentamos por ejercer el ejercicio de la prensa independiente.
y me sorprendió que me liberaran poco después, y fue gracias a eso, al apoyo internacional y a toda la denuncia que se ejerció sobre el régimen cubano. Muchas gracias por escucharme, y si tienen alguna otra pregunta, estoy dispuesta. Gracias. Bueno, yo voy a aprovechar la intervención de ambas. Primero agradecer a la institución que nos ha acogido y nos ha permitido hacer esta rueda de prensa, y a vosotras que estáis desde La Habana. Voy a hacer un llamado que desde Cuba se nos está pidiendo, y es un llamado a la izquierda internacional. Recientemente, además de la intervención de estas dos periodistas independientes, también Junior García, representante del grupo Archipiélago, para los españoles y catalanes que no están informados, es una plataforma cubana que está organizando una marcha pacífica, comunicándola con anticipación suficiente a las instituciones del gobierno de Cuba o de la dictadura de Cuba, que deben estar enteradas de que este grupo y parte de la ciudadanía cubana desea manifestarse pacíficamente. Junior ha hecho un llamado, ha pedido, además de que esto es reciente, siempre es un pedido desde La Habana, que hagamos un llamado a la izquierda española. Voy a hacer un par de apuntes, y es que, por ejemplo, el europarlamentario Manu Pineda, representante en la Eurocámara del grupo el Partido Comunista Español, de Izquierda Unida y de Unidas Podemos, el día 16 de agosto, habéis escuchado las intervenciones de estas dos periodistas y cubanas. Sin embargo, Manu Pineda reflejó en este documento, estos grupos parlamentarios reflejaron que en Cuba no existe persecución a la oposición, que en Cuba se podía hacer oposición libremente y que solamente se perseguía a los delincuentes. Por supuesto, este es un modus operandi, como habéis visto, que tiene la dictadura para convertir a todo opositor y todo disidente en un supuesto delincuente, generarles cargos y poderlos llevar a prisión con el objetivo de silenciar las voces disidentes dentro de la isla, como es el caso actualmente de Luis Manuel Otero Alcántara y del resto de alrededor unos 700 presos que quedan dentro de las cárceles cubanas después de los incidentes o las manifestaciones pacíficas del 11 de julio. Por otro lado, quiero destacar el hecho de que este tipo de modus operandi que utiliza la dictadura, además de una flagrante violación de los derechos humanos que está recogida, como bien explicaba Camila, en la Carta de los Derechos Humanos, son torturas físicas y psicológicas, es algo en lo que he hecho mucho hincapié siempre, a la que son sometidas todos los opositores, todos los disidentes, todos los grupos que dentro de la isla se organizan, ya sean por temas políticos, por temas sociales, por dar atención a los más desfavorecidos, así no se inmiscuyan en política. El gobierno, la dictadura no permite ningún tipo de organización. Por lo tanto, esta es una violación de los derechos humanos y es una tortura física y psicológica, entre ellas el secuestro por discriminación. Este tipo de operación en la que se coge a una persona, y pienso que España conoce este tipo de formas de operar de una dictadura, en la que se recoge a una persona en la calle, se le sube en un coche y se secuestra por unas horas o por días. Es una flagrante violación de los derechos humanos y una tortura física y psicológica. Y como bien decía, no recuerdo si era Camila o Iliana, todo esto, por supuesto, tiene unas consecuencias y unas secuelas psicológicas, además de físicas, para las personas que lo sufren. Y esto lo queremos denunciar permanentemente. Entre ellas, los trastornos del sueño, la ansiedad, la depresión y, sobre todo, las secuelas que quedan del trastorno por estrés postraumático. Con esto quería ejemplificar un poco qué es lo que está haciendo la dictadura y cómo ya tenemos presentes las secuelas que sufren estas personas y que sufre el pueblo cubano, que está sometido a una violación permanente y sistemática de sus derechos humanos y que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Aquí están los testimonios y me parece súper interesante que tengamos testimonios desde La Habana para que las personas que aún
desconocen, que aún no entienden por qué nosotros emplazamos a la izquierda española a que condene la dictadura cubana y a que llame las cosas por su nombre. No es suficiente con decir que en Cuba no hay una democracia. Debemos llamar las cosas por su nombre y en este punto es importante aclarar que en Cuba hay una dictadura, como bien decían ellas y como bien dijo Junior García. No sé si después podremos escuchar un trozo de la grabación de Junior. Es un tema de derechos humanos. La dictadura cubana es una dictadura de izquierdas que se ha declarado un carácter comunista, pero todas las dictaduras, sean de izquierdas o derechas, son esto, dictaduras, y utilizan este modus operandi de aniquilar, de amedrentar la voluntad del ser humano, de luchar por sus derechos humanos, por la libertad y de disentir. Ya, me parece importante también aclarar, cuando hemos mencionado estas dos leyes, por ejemplo, que salen en la nueva Constitución cubana, como es la ley 370, ¿no? Exactamente qué contenido y qué implicaciones tiene esto, y también esta ley a la que mencionabas, Camila, también de peligrosidad predelictiva, ¿no? Y perdona hacer la comparación, pero Franco tenía una ley que era absolutamente igual, ¿no? Era la ley de vagos y maleantes, si la buscamos aquí también era exactamente igual, ¿no? Era exactamente las mismas cosas para poder implicar a cualquier persona en la calle cuando no pensaba o se consideraba que no era afín al régimen. Es eso, ¿no? Más o menos. Sí, el decreto ley 370 fue aprobado, creo que fue en 2018, pero se comenzó a implementar en enero del pasado año, 2020, que Iliana, como bien decía, fue la primera multada. Hubo alrededor de más de una treintena de multados en Cuba, la mayoría de ellos periodistas independientes. Y este decreto ley lo que establecía era que se consideraba una infracción, y voy a citar directamente porque ya me sé hasta de memoria ese inciso, es que se considera una infracción difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Ya ven la ambigüedad de este inciso, y bueno, lo que sucedió fue que fuimos multados, ya decía, más de una treintena de personas, simplemente por compartir en redes sociales, fundamentalmente en Facebook, que es lo que más se utiliza en Cuba, contenido crítico al régimen cubano. En mi caso, por ejemplo, fue un video donde se denunciaban las colas, extensas y las aglomeraciones para adquirir alimentos en Cuba en medio de una pandemia en que el gobierno estaba llamando al aislamiento social. Y lo otro fue un meme en donde se comparaba a Fidel Castro con el virus. Y se le decía como que había sido el peor virus que había pasado por Cuba. Y por esto simplemente, bueno, me impusieron 3,000 pesos de multa. En ese momento eran alrededor de $120, algo excesivo para cualquier cubano. Y me confiscaron además mi teléfono celular. En el caso de la otra ley que me preguntaba, que era, en Cuba se llama Ley de Peligrosidad Predelictiva, Prisoner Defenders, que es una organización defensora de derechos humanos que radica en Madrid, en España, se ha dedicado a denunciar y a estudiar esta ley, y básicamente lo que establece es que simplemente por las autoridades considerar que una persona es proclive a cometer un delito, la mayoría es personas que no trabajan con el Estado, pues simplemente ellos te pueden enviar a prisión a cumplir una sanción de privación de libertad de 1 a 4 años. Hasta 2019 creo que habían alrededor de 20,000 personas en Cuba. Temo equivocarme en la fecha. Si mal no recuerdo, esa era la cifra, que estaban siendo condenadas o estaban cumpliendo sanciones por esta ley. Y bueno, en sus informes mensuales, Prisoner Defenders también denuncia esto, porque son personas que no han cometido delitos, como les decía, y esta es una de las leyes que utiliza el gobierno cubano también para intimidar a los opositores, porque bueno, todos los opositores, ninguno trabaja con el Estado, y bueno, como no trabajan con el Estado, pues ellos utilizan eso para enviarlos a prisión. Cuando se ocurren casos como estos, ¿qué defensa o cómo se puede organizar alguien para intentar hacer frente a esta situación? En vuestro caso y en los casos generales, porque hay más de 20,000 personas, como dices tú, implicadas.
en una ley en concreto y por otras también. Lo que queda es denunciar ante la comunidad internacional todas las violaciones estas que se consideran violaciones de derechos humanos. La ley cubana para nada nos respalda al pueblo, todo lo contrario, está orquestada de tal manera que defiende al poder, a la cúpula militar del pueblo. Y es por eso que, bueno, cientos de personas son sancionadas, muchos de los manifestantes del 11 de julio, yo creo que esto hay que recalcarlo también, que quedan muchísimos en prisión. Según Prisoner Defenders, vuelvo a citarlo, que es una ONG que ha hecho un trabajo excelente, hay más de 500 presos políticos ahora mismo en Cuba, una cifra récord, y estiman entre 5.000 y 8.000 las personas que fueron detenidas por el 11 de julio. Y en mi caso, por ejemplo, que estoy enfrentando un proceso judicial, entiendo, reconozco que mi abogado poco o nada puede hacer en estos casos, porque son procesos judiciales orquestados todos por la seguridad del Estado cubano, y no importa si ellos están violando su propia legislación, no importa si están mintiendo, fabricando datos, fabricando testigos, fabricando pruebas, como es lo que sucede en la mayoría de los casos, ellos simplemente, aunque no haya nada con qué acusarnos, simplemente nos envían a prisión porque los fiscales y todo el sistema jurídico responde al aparato del Partido Comunista de Cuba, al aparato de la seguridad del Estado cubano. Lamentablemente en Cuba los abogados son una especie de figura decorativa. De hecho, yo recuerdo cuando yo me presenté al abogado que está llevando la denuncia mía por la regulación, él enseguida que vio mi caso me dijo, no, esto no tiene ningún problema, esto lo ganamos enseguida. Y ya el último recurso que entregamos, él vino directamente a mi casa porque estaba sitiada a firmar el contrato para el último recurso. Y él me dijo, Iliana, al final tienes razón, no vamos a ganar este caso porque ya hemos agotado todos los recursos y no vamos a ganarlo. Lamentablemente, ya yo se lo dije al principio, no lo vamos a ganar porque tú aquí eres una figura decorativa, le dije así directamente, pero por lo menos para que quede una prueba, para que quede documentado que la justicia en este país no existe. Y efectivamente, nosotros hemos entregado el último recurso en el Tribunal Supremo para mi regulación y todavía no hemos recibido respuesta, pero bueno, ya sabemos cuál va a ser esa respuesta. Sí, no, escuchándote que evidentemente yo pienso que a las personas que nos están viendo en directo y que verán la conferencia a posteriori, queda muy claro que se violan los derechos humanos y que en este caso es por discriminación y por persecución por ideología política, como pasan en todas las dictaduras. Hacemos hincapié en este tema, sobre todo por la situación que tenemos aquí en España, ¿no? Que decías al principio, que hay muchas sensibilidades, es decir, muchas ideologías políticas, pero lo importante es que estamos hablando de una dictadura militar que opera como una banda de crimen organizado, que tiene todo el poder. Es muy importante también señalar para muchas personas que igual no están informadas de cómo están aconteciendo los sucesos en Cuba. En plena pandemia, además de lo que comentaba Camila, de las colas para obtener los alimentos básicos, la dictadura tuvo la capacidad de organizarse y de crear unas tiendas llamadas tiendas MLC. Les explicamos, MLC es moneda libremente convertible. ¿Esto qué quiere decir? El país, según el gobierno de Cuba, tenía una crisis económica importante, no tenían dinero, sin embargo tuvieron la capacidad económica y financiera de organizarse y de montar estas tiendas con todo tipo de insumos, tanto de alimentos como de equipos electrodomésticos, como para una lámpara de casa, y comenzar a vendérsela al pueblo cubano en esta moneda libremente convertible. Moneda, por supuesto, que el pueblo cubano no tiene en su poder, sino que tiene que esperar a que un familiar o un amigo desde el extranjero le haga una transferencia en dólares, en libras esterlinas, en euros, en franco suizo, en la moneda que sea, y el gobierno cubano, la dictadura, el banco cubano se lo convierte en una tarjeta
a esta moneda libremente convertible. Esta es una de las flagrantes violaciones de los derechos de los cubanos, ya que no pueden adquirir los productos de primera necesidad en la moneda en que les paga la dictadura, el gobierno cubano, en pesos cubanos. Por supuesto que este también ha sido un detonante, pero el detonante no es que los cubanos estén pidiendo alimentos, los cubanos están pidiendo libertad, porque es el primer momento en que el gobierno es capaz de organizarse para montar esta red de cadenas de tiendas, de tener capacidad económica y financiera para comprar armamentos, comprar patrullas, coches Peugeot, sacar a la calle a los boinas negras con todo tipo de arsenal y armamento y preparación, tal como lo vemos en países desarrollados como Europa. Quiere decir que la dictadura permanentemente se ríe del pueblo cubano y destina los ingresos económicos que tiene para gestionarlo de la manera que mejor a ellos les conviene. Es importante también decir que en estas tiendas estos productos tienen un impuesto de un 600% y hasta un 1000%, que el pueblo cubano se ve obligado a pagar estos precios, los que pueden. Entonces hay un estallido social, pero que no solamente tiene que ver por, decían muchas personas, en Cuba las personas han salido a la calle porque hay hambre, porque hay una situación sanitaria límite por la COVID. No, los cubanos dijeron basta porque quieren libertad para poder organizar su futuro, para estar en democracia y elegir a sus presidentes y elegir a los gestores de la economía de un país, porque evidentemente un país sin economía o con una economía derivando, una economía ineficiente como tenemos hoy en día, no puede salir adelante. Entonces quería un poco matizar estos temas y también haciendo un poco alusión a lo que ha dicho Camila, de que a ella, pues una de las sanciones tiene que ver con un meme que hacen, que ella pone en las redes sociales, pero que esto es permanente. Los cubanos están denunciando en las redes sociales, están gritando de una manera desesperada qué es lo que sucede en la isla. Y una de las formas que utilizan es la ironía, es la broma, el cachondeo, como diríamos en España, de hacer crítica de los gobernantes. Y por esto se les crean causas y delitos, como en este caso desorden público o violar las leyes que ellos han sacado debajo de la manga. Basaide, déjame recordar, ya que hacías mención también, Camila, a la tarea que hace Cuban Prisoner Defenders desde Madrid, lo capitanea Javier Larrondo, y podéis entrar a consultarlo también en la web www.prisonersdefenders.org. Prisonersdefenders.org. Todas las denuncias que estamos haciendo referencia, derechos humanos, leyes y, bueno, falta de libertad básica y esencial en Cuba. Saide. Bueno, también tenemos otra institución que se llama el Observatorio de los Derechos Humanos, que las pueden buscar en Google, y también desde esta web se da muchísima información en relación a la violación constante y flagrante de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, no solamente en la isla. Quiero aclarar que la violación no solamente ocurre en la isla, sino que, por ejemplo, aquí en España, en Francia, en Bélgica, en cualquier país del mundo, las violaciones se suceden constantemente a través de los consulados y embajadas, que lejos de ser oficinas que se dediquen a prestar servicios consulares básicos, son oficinas represoras del Partido Comunista, y particularmente denunciar aquí en España toda una red que existe de asociaciones, de movimiento asociativo, que básicamente a lo que se dedica es a robarse, porque no tiene otra calificación, los impuestos a través de las subvenciones para desviar el dinero a Cuba. Este dinero, por supuesto, sirve para continuar reprimiendo al pueblo. Y yo quería traerle una pequeña información. Francés, por favor, si me permites, el primer correo que te envié con el enlace, si lo pudieras poner, por favor. Hem d'agrair a la part tècnica també del Col·legi de Periodistes, que evidentment facilita totes aquestes connexions. Esta información que vamos a leer aquí proviene de una página que se llama census.gov, que es una página de los Estados Unidos de el comercio exterior. En este momento vamos a derribar
el famoso lenguaje de la dictadura que dice que Cuba es un país bloqueado. Vamos a demostrar en este momento que es cierto que existe un embargo por parte de los Estados Unidos a Cuba. Ese embargo existe y es un conflicto económico basado en el robo de propiedades. Entre las muchísimas propiedades que se robaron propiedades de ciudadanos españoles, de ciudadanos catalanes, que nombres muy conocidos como Bacardí, que seguramente que le será muy conocido, de la marca Bacardí, era propietario de la bebida y todas sus propiedades fueron robadas. Aunque lo disfrazaron de expropiación, la dictadura nunca pagó el precio de esa expropiación y además de muchísimas propiedades de empresas norteamericanas y todo esto. Y por eso existe el embargo, que no impide que Cuba le pueda comprar a los Estados Unidos medicamentos, material médico, tractores, semillas, fertilizantes. La única condición que pone los Estados Unidos para vender estos productos a Cuba es que le paguen en efectivo y al momento. De hecho, el 60% de la carne que circula en Cuba, la carne de ave, procedente de aves, proviene de los Estados Unidos. Y hay que decir esto porque constantemente Cuba lanza ese mensaje, ¿no? La dictadura lanza ese mensaje: somos un país bloqueado, un país oprimido. Sin embargo, a pesar de la existencia del embargo, valga la redundancia, Cuba puede comerciar con más de 190 países. La cuestión es que la dictadura no paga a sus deudores y por eso el pueblo paga las consecuencias. Por favor, Francés, si puedes poner este enlace. Sí, te lo agradeceré. Estos son datos que están datados al menos desde el año 1992. Y aquí se pueden ver las exportaciones. Aquí se pueden ver las exportaciones de Cuba, de los Estados Unidos a Cuba y viceversa. Si vamos al año 2008, por ejemplo, que fue el año de mayor auge de exportaciones, se puede apreciar que Estados Unidos exportó a Cuba 711 millones de dólares. Entonces no entendemos, si hay un bloqueo, cómo es que se puede exportar esto. Y ustedes pueden encontrar estas cifras de las exportaciones y Estados Unidos se encuentra entre los 10 primeros socios comerciales de Cuba. El primero es Venezuela, entre esos socios también está España, y estos son datos que tenemos que dar para contrarrestar este mito, ¿no? Que la izquierda siempre dice: Cuba es un país bloqueado, pobrecitos, les están haciendo daño. Sin embargo, podemos apreciar aquí que perfectamente hay relaciones comerciales entre Cuba y los Estados Unidos. Diré más, la industria cubana médica es una industria potente, preparada. La dictadura ha invertido dinero en esto. Y tengo testimonios de científicos que trabajaban allí en Cuba en la industria médica que nos cuentan que Estados Unidos y Cuba tienen un tratado. Cuba tiene un tratado con la Agencia Norteamericana del Medicamento para conseguir las patentes de los medicamentos que se hacen en Cuba. O sea, que a Cuba, a través de las subvenciones que se llevan de España, los fondos europeos, el comercio con los Estados Unidos, el comercio con España y con muchísimos países, entra muchísimo dinero. La pregunta del millón es: ¿dónde está todo ese dinero? Porque, en fin, los cubanos siguen haciendo cola, los cubanos siguen en precariedad. Estas valientes damas están contando lo que está pasando en Cuba y encima a estos señores les molesta. A continuación, Francés, por favor, quisiera poner el vídeo de Junior García, el fragmento, dura 1 minuto aproximado, para que escuchen el llamado de Junior García. Junior García, como decía nuestra querida Idalmis, es un joven cubano que se le ocurrió, como se me ocurriría a mí aquí, en meterme en la página web del Departamento de Interior de la Generalidad o de la Delegación de Gobierno si vivo en otra región, y solicitar un permiso para una concentración, para una manifestación, algo muy normal, expresar lo que siento, exacto, comunicar. Y este chico, basándose en la Constitución, ha solicitado el permiso para manifestarse y le están haciendo toda una campaña de descrédito. Y como decía Idames, aquí estamos haciendo un llamado a la izquierda internacional que
se pone de espaldas cuando se reprime a los homosexuales, cuando se reprime a los negros cubanos, cuando se reprime a las mujeres, y luego ellos van de garantes, ¿no?, de todos estos colectivos. Si puedes ponerlo francés, por favor, gracias. Hago un llamado también a la izquierda internacional, que suele ser cómplice y que se comporta muchas veces lamentablemente de forma hipócrita, y decirles que no hay dictaduras de izquierda ni de derecha, que no hay dictaduras buenas o malas, hay dictaduras. Y a todas ellas, sean del signo que sean del color político que sean, hay que oponerse en este mundo. Ni una dictadura más. Ya es suficiente. Ya América Latina ha sufrido demasiado para seguir permitiendo dictaduras. Y eso es una responsabilidad no de otros gobiernos, no de una convención, no de una cumbre, no de la ONU. Eso es responsabilidad de nosotros los cubanos. Porque no hay una sola dictadura en el mundo que se sostenga si su pueblo dice basta, si su pueblo decide no ser cómplice, si su pueblo decide no simular que todo está bien y mirar a un lado cuando aplastan al cubano que decide abrir su boca. Entonces, cuando entendamos eso, cuando entendemos el poder que tenemos como pueblo, cuando entendamos el poder que tenemos como ciudadanos, sin bravuconería, sin agresividad, sin tono bélico, pero sí con un tono cívico firme, cuando entendamos el tremendo poder que tenemos como pueblo, se acabó el abuso. Se acabó el abuso. Entonces vamos a quitarnos ya todas las máscaras morales, vamos a pensar de verdad como ciudadanos, y a esas personas de izquierda que en el mundo me escuchan, por favor, dejen la hipocresía. Dejen la hipocresía. Una dictadura es una dictadura y punto. Y hay que decirlo con todas sus letras. Un pueblo que no permite que una parte de sus ciudadanos se exprese con libertad, que pueda participar en la vida política de un país con normalidad, que pueda presentarse a todos los cargos públicos con normalidad, que pueda proponer en el Parlamento leyes con normalidad, que pueda pedir permisos para manifestarse y estos permisos se le concedan con normalidad. Un pueblo que no pueda hacer eso vive en dictadura. No hay otra palabra, dejemos los eufemismos. Estamos absolutamente hartos de usar eufemismos. Bueno, creo que queda claro, ¿no? Sí, creo que las palabras de Junior, un joven cubano, como muchísimos jóvenes cubanos valientes que han decidido levantarse contra la injusticia. Nosotros estamos haciendo esta rueda de prensa principalmente por todas aquellas personas que salieron el 11 de julio, porque por suerte Camila y Ileana son bastante notorias, muchas personas le conocen, y ellas tienen la oportunidad, ¿no?, en cierta forma, de amplificar su causa y que a través de nosotros podamos amplificar la situación que ella está viviendo. Pero hay cientos de cubanos sin nombre que están desaparecidos, que estos son los auténticos sufrientes, los que están en las cárceles ahora, los que están siendo torturados, los que han sido asesinados, los que están desaparecidos, que es por los que principalmente estamos aquí alzando la voz. Y Ileana y Camila, te damos las gracias por toda la labor tan valiente que estás haciendo desde allí, desde la trinchera, de verdad, desde como se dice en buen cubano, desde el fuego. Y de verdad que les damos las gracias por todo lo que están haciendo por la libertad de nuestra nación. Bueno, sí, muchas gracias. Miren, yo quería aclarar algo sobre el tema de los juicios, ¿no? Lo comentaba tanto Ileana como Camila. En Cuba están teniendo lugar juicios sumarísimos. Como señalaba Saide, el ensañamiento mayor, además de con las figuras más reconocidas, a los que en la actualidad le están proponiendo un exilio, como el caso del artista Hamlet en La Bastida. Está el resto de participantes, que es en su mayoría personas de pueblos anónimas que no son tan reconocidas, pero que escuchamos los gritos de auxilio de las madres en las redes sociales. Yo en mi caso tengo un conocido que está en prisión al ser uno de los manifestantes que se unió de manera pacífica. Pues en estos juicios sumarísimos, el modus operandi, vuelvo a repetir esta palabra, de la policía política cubana es llevar policías y personas que hagan declaraciones que son totalmente falsas, que no existen vídeos ni pruebas en las que dicen que ellos agredieron a la policía o que cometieron algún tipo de acto delictivo. Este está siendo una del modus operandi, además de muchos jóvenes. Estamos hablando de personas de 22 años, 23, estamos hablando de adolescentes. En este momento, sin temor a equivocarme, no tengo en mis manos el listado, pero al menos tengo constancia de 2 adolescentes
de los manifestantes del 11J que se encuentran en prisión en Cuba con presos comunes, es decir, en cárceles comunes. Esto es una violación aparte de los derechos de la infancia y la adolescencia por parte del régimen cubano. Entonces, con este ejemplo, lo que quería es hacer llegar a la comunidad internacional, en este caso a Cataluña y a España, un ejemplo de cómo está operando la policía política en Cuba, cómo está operando la justicia en Cuba, que está al servicio de la dictadura cubana. Con lo cual tenemos jóvenes aún en prisión, personas a las que le están pidiendo 10 años de cárceles por haberse manifestado pacíficamente, e incluso jóvenes que están entrando a campos de trabajo, ellos le llaman escuelas de trabajo o algo así, pero son campos de concentración en los que son obligados a hacer el trabajo físico, trabajo duro, en los que se intenta doblegar su voluntad de disentir, de criticar a la dictadura, como ya tuvimos el ejemplo a principios de la revolución de lo que fueron los campos de concentración de la UMA. Y también, por otro lado, quería reflejar, referente a Junior, ya que lo hemos citado, que es un actor, dramaturgo cubano y miembro de la sociedad civil, y que este grupo Archipiélago es un grupo, como ellos llaman, totalmente horizontal, en la que hay miembros a lo largo de toda la isla de la sociedad civil, que en este momento también están siendo asediados, vigilados en sus casas y algunos encarcelados por horas en estaciones de policía, para ser interrogados y cuestionados por esta comunicación de derecho a manifestación. Yo quisiera agregar algo, si me permiten, sí, sobre cómo lo no. que han estado comentando, y justo hoy publicaba en ABC, porque hoy se cumplen 3 meses de esas masivas manifestaciones y un poco actualizaba de cuál es la situación de los detenidos. Y por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jackie Dalmis mencionaba los juicios y las peticiones fiscales. Por ejemplo, el observatorio dice que las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de Cuba del año 2003 por motivos políticos. Recordemos lo que se conoce Primavera Negra del año 2003 fue, en este año se encarcelaron a 75 opositores en Cuba, los sancionaron a entre 20 y 30 años de privación de libertad, 25 de ellos, alrededor de 25 eran periodistas independientes. Y el observatorio lo compara con esa situación. Dice que ellos han documentado al menos 11 peticiones fiscales de entre 12 y 4 años de prisión por supuestos delitos de desórdenes públicos y atentados, fundamentalmente en las provincias de Camagüey y Villa Clara. Otras 40 personas enfrentan peticiones de entre 8 meses y 1 año de prisión simplemente por haber salido ese día a manifestarse pacíficamente, que es importante señalar esto. La mayoría de los manifestantes de ese día fueron pacíficos. La violencia vino del Estado. Y respecto a este audio que ponían de Junior, que forma parte de un mensaje que él dirigió justo el viernes, hace apenas 3 días, en una conferencia de prensa que realizó el grupo Archipiélago, debido a que tuvieron que cambiar la fecha de la manifestación. Inicialmente iba a ser el 20 de noviembre, pero la adelantaron 5 días porque casualmente el gobierno cubano anunció para esa fecha una militarización total del país y, por supuesto, se trata de una maniobra para impedir esta manifestación. Y bueno, pues el grupo se vio obligado a adelantar la marcha porque ellos no quieren un enfrentamiento y están tratando de cuidar a los manifestantes. Y como decía Hidalgo, muchos de ellos, de los que han entregado, los que han firmado esas peticiones, están siendo víctimas de arrestos arbitrarios y de acusaciones. Justo el fin de semana fue arrestado el doctor Manuel Guerra en la provincia de Holguín y estuvo más de 24 horas detenido. Supuestamente lo acusaron de desacato, desobediencia, no recuerdo bien cuál es el delito. Son tantos ya lo que nos aplican y más o menos todo es lo mismo, es el mecanismo que utilizan para eso, para silenciarnos. Hubo otro en Santiago de Cuba, por ejemplo, la provincia, hace unos días también fue arrestado un activista cuando iba justo a entregar a las autoridades de la provincia esa petición. En la provincia de Villa Clara también fue arrestado un joven, y en el caso de la provincia de Matanzas, por ejemplo,
informan los miembros del grupo archipiélago que tienen bloqueado el acceso al gobierno, es decir, a las autoridades a las que se debe entregar esa petición. Hasta la fecha se han entregado ya solicitudes para esa manifestación en 8 de las 15 provincias de Cuba. Pero debemos seguir de cerca esto. Yo creo que el 11 de julio se vivió algo inédito, pero también la represión ha sido brutal. Y no dudo que el régimen cubano sea capaz de hacerlo nuevamente, reprimir nuevamente al pueblo y hacerlo incluso mucho peor. Yo creo que depende de todo el apoyo internacional, de poner en esa fecha a Cuba en el centro de atención, que es lo único que de alguna manera va a respaldar a esas personas que salgan a manifestarse. Sí, yo a raíz de lo que ha dicho Camila, me quería hacer también un apunte, y es que no solo los manifestantes fueron detenidos el propio día, o sea, el 11 de julio, sino que la policía política cubana se dedicó a buscar los vídeos que se subieron a internet, los celulares, los móviles, que decimos aquí en Cuba le dicen celulares, que fueron confiscados, mirar las grabaciones de esos celulares y comenzar a realizar detenciones a partir de ese día. O sea, llevamos meses de detenciones, de violación permanente de los derechos humanos de los cubanos, llevando a prisión a las personas por haber participado pacíficamente en estas manifestaciones. Y explicar a la comunidad internacional que en Cuba, que si vieron manifestantes con palos en las manos y en ocasiones con piedras, se llaman brigadas de respuesta rápida. Están los vídeos en internet que la dictadura ha censurado. Son personas, son militares vestidos de civil que tienen entrenado para ir a enfrentar al pueblo o introducirse en las manifestaciones, y de esto pienso que en Cataluña, en España, tenéis mucha experiencia de que comienzan las manifestaciones pacíficas y hay personas que crean el desorden. En este caso son miembros de la policía política cubana vestidos de civil los que hay camiones en los que los cubanos grabaron cómo se bajaban estas personas, en su mayoría hombres, para arremeter incluso contra mujeres y niños indefensos. Se bajaban con palos y piedras para atacar a los manifestantes en una muestra de que eran simpatizantes de la dictadura, del gobierno cubano, que lo hacían de manera espontánea, o simular que eran los propios participantes o manifestantes del 11J. Ya que mencionas, Idalmis, esto, y para si queréis comentar también, Camila y Eliana, aquí ha habido esto, sí, efectivamente, y durante muchos años también, ¿no? Pero es el objetivo, supongo, también del régimen cubano, es la defensa, ¿no?, que tiene la dictadura, digamos, intentar asociar a todos los movimientos pacíficos de manifestación a la violencia, y lo hacen por medio de estos infiltrados, ¿no? Aquí, ¿cómo se puede actuar o qué defensa tienen los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente? Es decir, es intentar no caer en estas provocaciones, pero cuando hay estos elementos, ¿no?, la situación es complicada, ¿no? Lo digo porque, claro, esto es, supongo, la estrategia básica de ellos, es asociar un movimiento pacífico, una protesta contra lo que es una aberración a nivel de libertades, ¿no?, con la violencia. Bueno, para ello se ha pedido que vayamos todos el día 15 de noviembre vestidos de blanco y con bandera blanca, y que en caso de que alguien intente hacer algún acto de violencia o algo, simplemente denunciarlo y apartarse, porque significa que los que están intentando hacer esos actos vandálicos son agentes de la seguridad del Estado. Entonces se está informando a todas las personas que van a participar en las manifestaciones que es pacífico, y que en caso de que haya actos violentos, denunciarlo directamente y si es posible, coger a esas personas y entregarlas a la policía o lo que se pueda hacer para intentar evitar esos actos, porque es una de las protecciones que vamos a tener para ese día, todos vestidos de blanco y lo más pacífico posible. El que intente hacer un acto vandálico será denunciado y además será condenado por ello. Y también, bueno, lo dejaremos, sobre todo que la comunidad internacional, nosotros que estamos aquí en España, tengan las miradas puestas en Cuba, no solamente el día 15 de noviembre, sino desde ya, por la persecución que están recibiendo todas las personas firmantes de la comunicación de manifestación pacífica en Cuba.
sobre todo porque, como bien explicaba una de ellas, a raíz de que el Grupo Archipiélago, esta plataforma Archipiélago, comienza a hacer las comunicaciones, la dictadura ha hecho la declaración de que el día 17 y 18 son días, 17 y 18 de noviembre son días de preparación militar, y que el día 20 de noviembre, haciéndolo coincidir con la fecha inicial de las manifestaciones pacíficas, lo declaraban el Día de la Defensa Nacional. Como bien ya se ha explicado, la plataforma Archipiélago ha decidido trasladar para el día 15 de noviembre la manifestación pacífica, porque es importante destacar esto. En Cuba, el Día de la Defensa es un día que tiene una connotación nacional militar, en la que no solamente es un día en que se hacen ejercicios de preparación militar, sino que se sacan los tanques a la calle, se sacan a todas las fuerzas armadas revolucionarias, que hacen una serie de despliegues, de maniobras a lo largo de toda la isla, se sacan a los boinas negras, en resumen se militariza el país. Por lo cual los organizadores de la plataforma decidieron, para no hacer coincidir en la calle a los manifestantes pacíficos, estamos viendo qué nivel de responsabilidad se está teniendo desde Cuba, desde la sociedad, desde los ciudadanos, desde la organización de los ciudadanos libres, para no tener enfrentamientos con la policía ni con los militares, porque realmente en Cuba el Día de la Defensa tiene una connotación militar. Por favor, pedimos a toda la comunidad internacional que pongan sus ojos, a todos los partidos y a todas las plataformas de España, que pongan sus ojos en Cuba, porque los cubanos han dicho basta, quieren un cambio, están pidiendo manifestarse pacíficamente, y la respuesta del gobierno es: pondremos los tanques y los militares en la calle ese mismo día. Camila, que levantas la mano, creo. No, levanté la mano a sus lados, fue la intervención que tenía, había olvidado bajarla. Ah, bueno, si quieres aprovechar. No, yo creo que hemos expuesto, yo creo que lo principal, eso de llamar la atención sobre lo que está sucediendo en Cuba, que es realmente el respaldo que tenemos ante tanto nivel de indefensión, y por supuesto agradecerles a ustedes por este espacio y por seguir visibilizando lo que está sucediendo en el país. Me gustaría también hacer un hincapié en lo que hemos hecho también, que es básicamente el tema de la propaganda política, ¿no? Que es lo que estamos básicamente hablando, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya tanta represión, tal represión como en otras dictaduras, pero especialmente en estos días, especialmente en los últimos años, en estos últimos momentos, la hay en Cuba, y se acarniza con el pueblo? ¿Cómo es posible que sí, dentro de la isla solo existe un medio, ¿no? Radio Televisión Cubana, con el periódico Gramma, con Juventud Rebelde? Es decir, los medios son del Estado, no hay diversidad de medios, pero afuera de la isla, ¿cómo es posible que llegue toda esta imagen tan bondadosa, ¿no? A nivel político de lo que es la revolución, o que se cambien todos estos términos, ¿no? Y hago referencia también a una frase, aquí ya me voy a Joseph Goebbels, que era ministro de propaganda de Adolf Hitler, ¿no? En la Alemania nazi en este caso, y él fue uno de los precursores de la propaganda, porque sí, en este tema era un crack, evidentemente. Se cuestionará toda su tarea, pero en este tema era un crack. Y él decía que repitiendo una cosa, un concepto 1000 veces, ¿no? Pues este concepto se convierte en verdad, ¿no? Ha sido así en la historia de la revolución mal dicha, mal nombrada revolución cubana, pero ahora sigue siendo así. ¿Cómo se puede revertir esto? Porque el periodismo aquí es fundamental, la difusión es fundamental. ¿Cómo hay que hacerlo esto? Es una tarea grande y magna. Pensando de esta manera, hay muchas personas que justifican las violaciones de derechos humanos que tenemos, que nos pasa a nosotros aquí en Cuba, por ese amor que le tienen a la mal llamada revolución cubana. Que piensen en una situación, cuando una mujer es violada, hay muchas personas que dicen, bueno, ella se lo buscó porque tenía una minifalda. Lo mismo pasa con nosotros aquí en Cuba. Cuando violan nuestros derechos, cuando nos secuestran, cuando ellos están viendo la situación que estamos viviendo nosotros, sin embargo dicen, bueno, ella se lo buscó
por hablar de la revolución cubana. Eso es lo que está haciendo la izquierda en el mundo. Está mirando a otro lado cuando están viendo que a nosotros nos están violando nuestros derechos por el simple hecho que nos metemos con la revolución cubana. Muy buena tu analogía, muy buena tu comparación. Bueno, yo Sí, creo yo también que, quería... Ah, no, que las dejo por a ella, te muchos dejo, años, Camila. Sí, por muchos años el régimen cubano ha tenido el monopolio de los medios de información y esto ha sido fundamental. Han utilizado toda esa propaganda para lavarle el cerebro, no solo a los cubanos, sino al resto del mundo, escondiendo lo que sucedía en el país. Y gracias a las redes sociales, a esa divulgación, a esa extensión de las redes sociales es lo que nos ha permitido pues divulgar la verdadera realidad de Cuba. Han nacido en los últimos años muchísimos medios independientes y otros que ya existían han podido extender sus informaciones. Yo creo que esto ha sido fundamental, es decir, el Internet en Cuba y lo que nos ha permitido arrebatarle ese monopolio de la información al régimen cubano, aunque nos queda mucho todavía. Hay muchísimas personas que viven engañadas, como mismo hay muchísimas personas que todavía no tienen acceso a las redes sociales o que no tienen ni siquiera internet. ¿Y cómo revertir eso? Pues precisamente siguiendo haciendo nuestro trabajo, seguir haciendo nuestro trabajo, informando, eso es fundamental. Y poco a poco, yo creo que solamente hacer esto en Cuba en medio de una dictadura ya es bastante. De alguna manera, por eso es que el régimen cubano se ensaña tanto con la prensa independiente, con los periodistas, porque saben el alcance que tenemos y que de alguna manera también somos líderes de opinión. Camila, una pregunta un poco, porque yo llevo 20 años, lógicamente, fuera de Cuba. Yo siempre he detectado que uno de los déficits, ¿no?, que tenemos como ciudadanía es que no hay una representación de la prensa internacional, es decir, registrada o autorizada en el país. ¿Tienes un poco la contextualización de esta situación actualmente? Porque, por ejemplo, cuando las manifestaciones del 11J, yo eché a faltar un enviado especial de televisión española en La Habana. Un ejemplo. Hay algunos medios de prensa extranjeros, por ejemplo está AP, Reuters, AFP, que en determinados momentos han reportado, por ejemplo, las manifestaciones del 11 de julio. En mi caso, que soy corresponsal de ABC en La Habana, me informa, yo solamente trabajo con ABC hace unos 6 meses, pero me informa el equipo de redacción que ellos hace unos años dejaron de insistir, de solicitar su corresponsabilidad en Cuba porque simplemente no se los permitían. Ahora van a volver a intentarlo porque forma parte de este ataque también que están implementando en mi contra, es decir, que yo no soy periodista o que no tengo un respaldo legal. Por supuesto, ellos no reconocen a la prensa independiente, nos catalogan de ilegales y forma parte de estos ataques contra nosotros. Tengo entendido además que en el caso de los medios que están reconocidos, la prensa extranjera, los obligan de alguna manera, digamos, que a portarse bien. A portarse bien porque eso significaría ataques directos también contra ellos, el hecho de no invitarlos o llamarlos cuando hay algunas conferencias de prensa de las autoridades cubanas y otra serie de cuestiones que algunos de ellos han preferido obviar, pero me lo han dicho así, que tratan de un poco adecuarse a las circunstancias porque la labor de ellos es tratar de informar todo lo posible y no que los expulsen de Cuba o los obvien de esas coberturas periodísticas. Forma parte del juego al que los ha obligado la dictadura cubana, aunque algunos de ellos sí están bastante convencidos. Por ejemplo, AFP ha reportado, hizo una cobertura buenísima del 11 de julio. Algunas de las fotos más icónicas de ese día fueron realizadas por reporteros, Yamil Laje, si mal no recuerdo el nombre, y bueno, esta es la realidad que también enfrentan esos reporteros. Pues entonces, además de hacer el llamado a la izquierda española, creo que también debemos hacer un llamado a toda la prensa a que se posicionen, a que hagan información veraz y que saquen la verdadera realidad de Cuba al mundo, los que aún no lo han hecho. Otros, que es la parte que no mencioné, es real también, son reporteros afines al régimen y cómplices de lo que está sucediendo y por supuesto tratan de no documentar esta parte de las manifestaciones, de las violaciones de derechos humanos. Eso tristemente también ocurre. Vale, gracias.
supongo que también con la internacionalización, ¿no?, de que hablamos tanto, es decir, trasladar todo lo que pasa en Cuba, como estamos intentando hoy, de hecho, ¿no?, a Europa básicamente y a muchos otros países, pues esto ayuda, esto sí que contribuye a que se haga más presión, porque, por ejemplo, y menciono las resoluciones del Parlamento Europeo, ¿no? Estas resoluciones del Parlamento Europeo son resoluciones que hay que explicar que no tienen una obligatoriedad, no obligan, ¿no?, pero sí que son como una manifestación política, una manifestación de fuerza política, como una declaración, y aparte son trasladadas no solo a la Comisión Europea, sino a todos los Estados miembros, y también hay requerimientos específicos que se mandan al gobierno cubano. Esto debilita, y supongo que debilita no solo la imagen de la dictadura, sino también, no sé si se tiene que ver coaccionada de alguna manera también la dictadura cubana cuando hay una cantidad notable de estas notificaciones y acciones por parte de la comunidad internacional. Viene por ahí la solución, supongo. Sí, por supuesto, y este es un llamado que la oposición en Cuba, no de ahora, de hace muchísimos años está haciendo, de lograr el apoyo internacional. En el caso del Parlamento Europeo, hay que resaltar que ha tenido dos resoluciones en 3 meses contra el régimen cubano. Una fue en junio y la otra fue recientemente en septiembre. En el caso de la resolución que votaron en el mes de junio, la respuesta del Partido Comunista de Cuba fue esta frase: no nos quita el sueño. Por eso nosotros siempre, además de agradecer y de llamar la atención sobre esto, de que es importante el respaldo del pueblo cubano, de que es importante denunciar, nos referimos además a que es importante igualmente tomar acciones directas. Y un punto fundamental de esta última resolución que votó el Parlamento Europeo fue aplicar sanciones directas contra el régimen cubano. Y yo creo que esto es realmente lo que les preocupa a ellos y lo que les quita el sueño, ya que estamos tan desamparados internamente. Lo que nos respalda es eso, que el mundo libre, los gobiernos, dejen su complicidad con el régimen cubano y tomen acciones directas, de que concienticen de que están tratando con una mafia, con una dictadura, y que negociar con ellos es ser cómplices de lo que está sucediendo, de las violaciones de derechos humanos. Por eso el llamado también es ese, a tomar acciones directas, quitarle el sueño a los que son la pesadilla del pueblo cubano. Nosotros desde la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo trabajamos activamente para la última. Para mí son condenas estas declaraciones de la Unión Europea. Para mí son condenas que van sumando al final de la dictadura, y desde luego es indiscutible que nuestro compromiso con seguir presionando en las instituciones europeas, en los ayuntamientos, en los gobiernos regionales, en los gobiernos nacionales, va a ser muy fuerte, porque nosotros entendemos que desde aquí, desde Europa, 27 países son los que finalmente van definitivamente a condenar a la dictadura cubana, y van a ayudar en la medida de lo que ellos puedan, porque la liberación de los cubanos es un asunto nuestro, a dar ese paso a un gobierno de transición, a una democracia, a volver a la Constitución del 40, y estoy muy ilusionado, ¿no?, de poder estar haciendo este trabajo, que es un trabajo muy, muy difícil, ¿no?, de conseguir que nuestra nación sea libre, y que estas mujeres, estas valientes mujeres, que no he escuchado a ninguna feminista alzar la voz por ellas, ninguna feminista ha levantado la voz. Parece que estas mujeres, probablemente para estas feministas, sean mujeres de segunda. Para mí son mujeres de primera, mujeres valientes, mujeres que valen mucho, y vamos a continuar trabajando desde la Alianza fuertemente para conseguir la democracia en Cuba y la libertad de los cubanos. Nosotras, como digo yo, somos mujeres maltratadas, pero no somos mujeres maltratadas por un hombre, somos mujeres maltratadas por un grupo de hombres que están en el poder en nuestro país, que son representantes de una mafia del crimen organizado. Nosotras somos mujeres maltratadas, pero no por un hombre, sino por un régimen.
De hecho, quiero recordar que el día 27 de enero, 2 de las manifestantes delante del Ministerio de Cultura, esto es importante, aunque la prensa española lo reflejó, el ministro de Cultura agredió a 2 de las mujeres que se estaban manifestando, las agredió físicamente y además reportaron ellas detenciones en las que los registros que se les aplicaron rozaban prácticamente la violación. Es importante, quería recalcar este tema, que tenemos un ministro de Cultura en Cuba que ha agredido a los intelectuales que se han manifestado delante de su ministerio pidiendo libertad y pidiendo por la no aplicación y la reivindicación contra estos decretos de censura que legisla la dictadura. Muchas gracias, Iliana. Camila, al fin pudimos coincidir. Digo que nos quedan 5 minutos. Si queréis añadir algo, ya que os tenemos y que las conexiones no son fáciles, pues bueno, cualquier cosa que queráis comentar o hasta petición. No sé si del público tienen alguna pregunta. Yo creo que nosotros hemos hablado bastante ya. Yo no he visto que el público haya Lo hecho. consultamos, pero no, de momento no. No he visto que el público haya hecho ninguna pregunta. A ver. Sí, ¿qué querías decir? Quiero agradecer a Iliana y a Camila enormemente el valor que tienen las dos. Un segundo, es que no sé, pasamos los micros que están en la sala. Vale, perdona. Yo quería agradecer al Colegio de Periodistas de Barcelona primero, después a la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo por haber dado este espacio también. Pero a quien más quiero agradecer es a Camila y a Iliana. De verdad que son un ejemplo y tienen un valor tremendo. A mí a veces me cuesta aquí mucho escuchar a la gente como se le atraganta la palabra dictadura, que no pueden decirla. No te pueden decir en la cara que hay una dictadura en Cuba. En Cuba hay una dictadura. O sea, es que eso es horroroso que tengáis que venir vosotras ahí a explicar lo que le está pasando porque la gente aquí no lo cree. Entonces, y bueno, ciertas personas no lo creen. Y por eso para mí es tan importante que cada 2 segundos se diga en Cuba hay una dictadura. En Cuba hay una dictadura que oprime. También los hay. Dime. También los hay que sí saben que hay una dictadura, pero por problemas económicos, porque les interesa más el dinero, que los derechos humanos no lo dicen. Así mismo. Así mismo es. Millones de gracias a ustedes dos, de verdad, enormemente por todo el valor y yo no sé cómo agradecerles, de verdad. Gracias. También otra cuestión que creo importante recalcar es la valentía, en este caso, de manifestarse desde dentro de la isla, porque nosotros lo tenemos fácil, ¿no? O, bueno, nosotros hacemos una conferencia y es más fácil. Pero ¿qué se puede transmitir a la gente que va a salir, por ejemplo, el día 15 y que se va a jugar literalmente la vida o una condena como mínimo o esta represión, ¿no? ¿Cómo se puede alentar todo esto e intentar mandar también mensaje a toda la gente que está luchando dentro de Cuba y que bueno, tiene que ser mucho más valiente? Bueno, yo creo que el mensaje es que ¿qué opción nos queda? No tenemos alimentos, no tenemos medicina, no tenemos libertad, nos reprimen constantemente. ¿Qué tenemos que perder ya? ¿Cómo podemos resolver eso? Y yo creo que es saliendo a la calle, saliendo a manifestarnos, a exigir y ejercer nuestros derechos. Simplemente. Y un mensaje también muy importante es que saliendo por el mar o saliendo por la selva del Dairén, tienes más posibilidades de morir que saliendo a las calles a exigir la libertad de tu país. Muy bien, contextualizo eso porque a veces las personas de aquí, lo que está diciendo Iliana es un llamado a los cubanos porque desde la isla, ahora Cuba está cerrada, pero había un éxodo masivo a través de las selvas de Latinoamérica o a través del mar para emigrar para huir de la situación política y económica del país. Iliana lo que está diciendo es que en lugar de huir, los cubanos pues tienen más posibilidades de sobrevivir si se manifiestan pacíficamente, si alzan su voz contra la dictadura y finalmente se consigue derrocar a la dictadura, establecer una democracia y tener libertad para los cubanos. Yo lo quise contextualizar porque a veces las personas nos escuchan cosas que explicamos que nosotros sí conocemos, pero que ellos aquí no tienen ni idea porque está muy lejos de sus realidades. Sí, mira, yo quería resaltar que
Sí. En la manifestación, según la dictadura, hubo un solo fallecido. 2 semanas después, los oficiales de la frontera de Estados Unidos dijeron que habían muerto 40 personas por el mar intentando llegar a Estados Unidos. Entonces, como ven, la cifra es mucho más baja si sales a las calles a exigir libertad que si intentas salir por el mar, de 1 a 40. Decía esto, ¿no? Que hay este deseo absolutamente comprensible de salir de la isla, pero que también hay más peligro en eso a veces que no en salir a la calle, aunque sea difícil, ¿no? Pues eso. Bueno, y una cosa, Ileana, también, el tema aquí está es que, bueno, yo lo miro desde mi perspectiva profesional, que el pueblo de Cuba siempre ha estado en una situación de indefensión aprendida. Esto es un trastorno psicológico en el que la persona, por más que intenta defenderse, se ve sometida por su opresor. No hay manera que pueda salir de esa opresión a la que está siendo sometida. Entonces el pueblo cubano, y por ejemplo, eso es lo que nos preocupaba mucho cuando vimos toda la represión, porque si no te matan, pero te encarcelan, te dan 20 años de cárcel, es una manera de silenciarte no solo a ti, sino a tu familia y a toda tu comunidad que está mirando como una vez más tu opresor te somete y las personas entonces prefieren callar. En este caso he visto una muy buena reacción por parte del pueblo cubano. Creo que gran parte de la sociedad civil cubana se ha liberado de esa indefensión aprendida, ha dicho basta y va a salir a manifestarse una vez más pacíficamente, pero es importante destacar también este tipo de procesos, ¿no? Que tienen lugar, son inherentes al ser humano, ¿no? El miedo también. Que gracias a Dios ya se está perdiendo. Gracias a Dios y a la fuerza de todos vosotros. Y eso es una gran noticia. Nosotros, si me permites, Jordi, nosotros que desde luego no estamos, y vuelvo a emplear la frase que se utiliza en Cuba, nosotros no estamos en el fuego como están ellas, y que llevamos aquí en Barcelona 92 días ya, hoy se cumplen 92 días que estamos ahí frente al consulado, protestando contra la dictadura, contra la violencia, denunciando a los cómplices, porque lamentablemente la dictadura cubana se sostiene gracias a los cómplices internacionales. Yo, que he entrado varias veces al consulado a hacer mis protestas personalmente, que he sido declarado persona non grata, he podido ver en la cara de los represores el miedo. No me imaginé que estas personas, por eso es que ellos responden con tanta violencia. No me imaginé que estas personas nos tuvieran tanto miedo, y tú nos estás diciendo, Ileana, que la gente está perdiendo el miedo porque nos hemos dado cuenta que aunque el monstruo es grande, aunque el monstruo es peligroso, sabemos que tiene puntos débiles y podemos acabar con él, y tenemos que seguir viento en popa para conseguirlo. Muchas gracias a ustedes por la labor tan maravillosa que hacen. Sí, tenemos que cerrar, Ileana Hernández y Camila Acosta, corresponsal de ABC, Ileana es corresponsal de Cibercuba. Muchas gracias por intervenir hoy y última palabra, Idalmis. Patria y vida, libertad para el pueblo de Cuba y democràcia. Democràcia para los cubanos. Gràcies. Esperem també a la gent d'aquí que us hagi servit per encuriosir-vos una mica tot el que hem parlat i que també apel·lem a aquest compromís històric que té Catalunya, en aquest cas, aquest deute històric que té també amb el poble de Cuba. Amb totes les referències històriques que hem fet, us cito un llibre que podeu consultar, que trobo que és una bona recopilació una mica de les mentides històriques de la Revolució Cubana, que es diu Los funerales de Castro, de Vicente Botín. Era escriptor del País, crec que és de l'any 2009, i el podeu trobar també a les llibreries. Es diu Los funerales de Castro i resumeix una mica tots els punts, punt per punt, el que ha significat aquesta mentida històrica que és la dictadura, mal anomenada Revolució Cubana. Gracias desde la isla, a los que nos escucháis también y, bueno, a los que estamos aquí. Patria y vida.